Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 27, vamos a hablar de un solo versículo. Mateo 27, 37. Mateo 27, 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Aunque hemos leído este texto muchas veces, no creo que haya nadie en el mundo que se canse de estudiar, de aprender de lo que pasó en el Calvario. Siguiendo con nuestro estudio de Mateo, llegamos al versículo 37. Yo creía que esto iba a ir más rápido, pero es que son tan densos los versículos, gracias, que no puedo ir más rápido. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. ¿Quiénes? Vamos a meditar en este texto contestando a 5 preguntas. La primera pregunta es: ¿quiénes pusieron el letrero? Alguien que desconociera la historia de nuestro Señor Jesucristo pudiera pensar que fueron los mismos discípulos. A nadie más se le hubiera ocurrido poner esa descripción: Jesús como el Rey de los judíos, su enemigo. Uno pudiera pensar que hubiera escrito Jesús de Nazaret, su enemigo, hubieran puesto un pervertidor, un pervertidor de la nación. O Jesús de Nazaret, un falso profeta, un engañador, un Mesías falso. Podían haberlo escrito su enemigo. Alguien que desconociera la historia podía pensar eso, pero no fueron los discípulos los que pusieron el letrero en la cruz. Ellos habían huido. Los discípulos fueron personas cobardes. Fueron los soldados romanos por órdenes del gobernador Poncio Pilato. Poncio Pilato había mandado poner ese letrero. Juan nos explica en el capítulo 19, dice, en evangelios paralelos, que siempre hay que recurrir a ellos para que dan ampliar la información, dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Sin duda, por eso dice, y también Pilato puso un título en la cruz. Fue Pilato. Sin duda alguna, Pilato lo puso para vengarse de los judíos, burlándose de los judíos. Los líderes judíos se habían salido con la suya al perseguir, al persuadir a la multitud que querían que Jesús fuera crucificado y Barrabás fuera libre. Que la multitud que quería a Barrabás y que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. Eso a Pilato le sentó muy mal. Pilato entonces tuvo que mandar crucificar a un hombre en contra de su voluntad, que él sabía que era inocente. Pero Pilato se vengó de los judíos poniendo ese letrero, escribiendo ese letrero que decía Jesús es el Rey de los judíos. Pilato quiso agradar al César. Después de lavarse las manos y crucificar a nuestro Señor Jesucristo, su mujer le abandonó 7 años después. No lo dice la Biblia, lo cuenta la historia. Fue exiliado a las Galias y allí murió perdiendo sus privilegios, perdiendo sus títulos, perdiendo su buena posición. Cuando se hacen las cosas mal, hermanos y hermanas, todo termina mal. Jesús es el Rey de los judíos, ese hombre crucificado como un vil criminal, ese hombre azotado que los soldados habían escupido, que estaba Cristo cubierto de sangre en el lugar de la calavera. Ese era el Rey
de los judíos. Por eso lo puso, por eso dio órdenes que pusieran ese letrero. Entonces, ¿quiénes pusieron el letrero? Los soldados, esos soldados sanguinarios, crueles del gobernador. Ellos fueron los que pusieron ese letrero en la cruz y lo clavaron allí en la cruz, encima de su cabeza. Y eso quiere decir que esos soldados, allí cuando estaban manipulando al Señor Jesucristo en la cruz, no lo hicieron con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Todo lo contrario, lo crucificaron bruscamente. A cada martillazo le debió de doler muchísimo a nuestro Señor Jesucristo. En las heridas, en todas sus heridas, en las manos, en los pies del Señor. ¿Quiénes pusieron el letrero? Los soldados romanos, mandados por Pilato, mandados por orden del gobernador. La segunda pregunta, ¿dónde pusieron el letrero? Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, sobre su cabeza, no bajo los pies, pero sobre su cabeza, para que fuera más prominente, para que todos lo leyeran. El hecho de que Pilato lo mandó a escribir en 3 idiomas. Dice que, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, y ahora explicaremos por qué. El hebreo era el lenguaje, hablaban los judíos el hebreo. El griego era el lenguaje universal de ese tiempo. Así como el inglés actualmente es el lenguaje universal, pues el griego en aquellos días era el lenguaje universal de toda aquella. El latín era el griego koiné, se hablaba. El latín era el idioma de los romanos. Ya habéis oído hablar del derecho romano. Estaba escrito en latín. O también pudiéramos pensar que el hebreo era, por ejemplo, el lenguaje de la religión. El griego es la lengua de la sociedad, toda la sociedad hablaba el griego koiné, y el latín era el lenguaje de la ley. Pero el punto es que pusieron el lenguaje trilingüe, en 3 idiomas, sobre la cabeza del Señor para que todos lo vieran. El letrero tuvo que haber causado mucha impresión y haber impactado a una gran multitud que pasaba por allí. Pero, ¿por qué dice ese letrero estaba sobre su cabeza? ¿Cómo estaba la cabeza del Señor allí en la cruz? Pues la cabeza del Señor tenía una corona llena de espinas. El otro día mi esposa y yo fuimos a Mula. Vamos a entrar a no sé qué convento, no sé qué. Y estaban hablando de la Santa Espina. Y yo digo, ¿qué será la Santa Espina? Y decidimos entrar. Y resulta que allí dice que ese, y además testada y por notario y todo, que ese era una espina de la cruz del Señor Jesucristo y que era auténtica. Como burla a los soldados, Pilato le pusieron esa corona de espinas. Como burla porque él era el rey de los judíos y le pusieron esa corona de espinas. Era una cabeza ensangrentada por las heridas de todas las espinas que llevaba la corona y los golpes que los soldados al pasar por allí le golpeaban en la cabeza, y aquellas espinas al Señor Jesucristo se le iban clavando en su cabeza. La tercera pregunta que vamos a comentar, ¿por qué pusieron el letrero? Porque era su causa escrita. Los romanos escribían sobre la cruz de los criminales la razón por la cual habían sido crucificados. Lo escribían en la cruz. Cada judío que iba al Calvario y allí lo crucificaban, le ponían su causa. Sobre las cruces de los que morían ese día, al lado del Señor, le ponían la causa escrita. Este es ladrón. Este es un violador. Por eso está aquí. Este, un asaltador de camino. Por eso está aquí. O como dice la Escritura, este es un malhechor. El crimen que el Señor cometió, ¿cuál fue? ¿Qué pusieron en su causa escrita? Pues este es Jesús, el rey de los judíos. Pero, ¿el ser el rey de los judíos es un crimen? ¿El ser el rey de los judíos es un delito?
más bien es una descripción de lo que es él, es una descripción verdadera. Pilato escribió eso porque no podía escribir ningún crimen. Él mismo dijo, no hallo ningún delito en él. Es más, trató de resolver el problema mandándoselo a Herodes. ¿Y qué dijo Herodes? Yo no hallo ningún delito en él, yo no hallo nada en él, ningún error, no hallo nada en él, dijo Herodes. También reconoció que nuestro Señor Jesucristo era un hombre justo. Pilato, Herodes, Judas Iscariote, he entregado sangre inocente. Sangre inocente. Pilato trató de ponerlo en libertad, y más cuando su esposa, que estaba ahí en el tribunal, le dijo, Pilato, no tengas nada que ver con este justo, porque esta noche he sufrido mucho, he soñado a causa de él. No tengas nada que ver con esto, Pilato, que él no ha hecho nada. He tenido pesadillas a causa de él, Pilato. Pilato trató de dejarlo en libertad, pero al último no pudo. Mandó crucificar a un hombre que él sabía que era inocente. Y cuando tuvo que mandar a escribir la causa, no pudo pensar en ningún crimen. ¿Qué le pongo aquí? ¿Qué pongo? Ningún delito, ninguna transgresión, ninguna maldad. Entonces, para burlarse de los judíos, él mandó que pusieran, este es Jesús, el rey de los judíos, para avergonzarlo. La idea es que el letrero confirmaba completamente la inocencia de nuestro Señor Jesucristo. Él no murió, hermano, por algún pecado que él hubiera cometido. Él murió por tu pecado. Él murió por mi pecado. Él murió por tu maldad. Él murió por nuestros malos pensamientos, por nuestros rencores, por nuestras envidias, por nuestra falta de perdón hacia los demás, por nuestra mala boca, por nuestros malos comportamientos, por nuestras malas actitudes. A veces venimos y no parece lo que somos. Él murió por nuestros crímenes, por nuestras desobediencias, por nuestras mentiras. Y anda que si de mentiras hablamos, por nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos y todas cosas malas que nosotros hicimos. Por eso murió el Señor Jesucristo. Por eso murió por ti y murió por mí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para llevarnos al cielo. Hermanos, aquellos que hemos aceptado al Señor, le hemos recibido, hemos nacido de nuevo, tenemos una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos, una puerta grandísima. Es un privilegio que tenemos muy poquito, hermanos. La gente no quiere saber nada del Evangelio, la gente quiere vivir su vida, playa, disfrutar, goce. No le importa el Evangelio, para nada. Somos 4 los que vamos a disfrutar del cielo, sino porque ellos no quieren. Ese es el Evangelio, lo que estoy explicando es muy sencillo. Nuevo nacimiento, arrepentimiento. Uno oye el Evangelio, es la verdad, la recibe en su corazón, entra el Espíritu Santo. Bien, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Lo que antes hacía, dejas de hacerlo. Eso es el arrepentimiento. Y mañana dejas otro pecado, y pasado dejas otro, y poco a poco tu vida se va limpiando. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un proceso, no es algo que ocurre automáticamente. El que está en Cristo, nueva criatura es, porque ya las cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero si antes mentías, dejas de mentir. Si antes en el mercado te llevaba determinadas cosas del tendero, ahora ya no lo hace. Ese es el arrepentimiento.
Ese es el arrepentimiento. Poco a poco ir quitándote toda aquella lastre que te arrastra tus pies. Si tenías un corazón duro, difícil, perverso, Dios va suavizando ese corazón. Ese es el arrepentimiento. Es un cambio total. Y como digo, no es algo automático. ¿Qué decía el letrero? ¿Qué decía? Pregunta número 4. Cuando vayamos a un texto y no sabemos qué sacar, pues vayamos y empecemos a hacerle preguntas al texto. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? Esa es una de las mejores maneras de sacarle al texto, sacarle contenido al texto. La pregunta está en mayúscula. Esta pregunta es muy sencilla y muy fácil de contestar, lo que decía ese letrero. Dice, está en mayúscula, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y esto ha causado mucha controversia y muchos debates teológicos, este versículo. Hay quien ve aquí una contradicción. Ya ha encontrado un error. Ya ha encontrado un error en la Biblia, señores, ya está. Porque Mateo 27:37 dice esto. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Pero en Marcos, como digo, los evangelios paralelos, dice, y el título escrito era su causa, el Rey de los judíos, escueto. Pero ¿qué dice Lucas? Dice, había también sobre él, sobre la cruz, un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. ¿Qué dice Juan? Pues Jesús Nazareno, agrega la palabra Nazareno, Rey de los judíos. Entonces, ¿quién está en lo correcto? ¿Mateo, Marcos, Lucas o Juan? ¿Quién está en lo correcto? La respuesta es que todos están en lo correcto. No hay diferencia, no hay error, no hay contradicción, hermano. No hay nada de malo abreviar, como lo hace Marcos. Marcos es un evangelio escueto, es un evangelio de acción. Lleva muchos verbos. El verbo en gramática es acción. Y Marcos tiene muchos verbos. Y para que algo sea verdad no tiene que decir todo el tema, porque si yo tengo que poner ahí todo el tema, vamos, no cabe. La verdad es que no hay ninguna contradicción entre los 4 evangelios. Todos dicen sustancialmente lo mismo. Aquellas personas que andan buscando contradicciones en la Biblia, realmente andan buscando excusas para no creer en Dios, para no creer en el Señor. Aquellos que buscan errores y contradicciones en la Biblia no quieren creer en el Señor Jesucristo, no quieren creer en el crucificado, no quieren arrepentirse. Buscan cualquier pretexto. Yo en mi trabajo lo he observado. Buscan cualquier pretexto. Por ejemplo, en Moisés, aquel que tocó la Uza, tocó el arca, y aquel me decía que estuvo en un seminario, el chico aquel, y decía que eso fue que pusieron una especie de un generador eléctrico, y cuando tocó cayó al suelo. O sea, entonces no había corriente. ¿Cómo es posible que...? En fin, buscando siempre excusas, buscando pretextos para no vivir vidas que agraden a Dios. Pero volviendo al texto, ¿qué decía el texto? ¿Qué decía el texto? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Por eso realmente estaba colgado en ese madero. Y por eso que sus heridas estaban fluyendo sangre. Aquel día en el palo vertical y en el palo horizontal corrió la sangre. El monte Calvario aquel día se tiñó de sangre, se tiñó de rojo. Porque Jesús significa Salvador. Y aquí está el versículo, un versículo de Navidad. Antes que el Señor naciera, el Señor dijo a José que la Virgen la Virgen María daría a luz un hijo y se llamaría su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y cómo Él nos salvará de nuestros pecados? Hermano, la respuesta está en la cruz.
que Jesús tomó nuestro lugar, nos sustituyó, Él se puso y nosotros nos quitamos, cual Barrabás. Barrabás fue uno de los beneficiarios de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque Barrabás se hizo a un lado, pero se puso el Señor Jesucristo. Barrabás fue uno de los beneficiados, como el centurión. Ahora, si podemos, veremos algo de esto. Y por eso el Señor Jesucristo nos reconcilió en la cruz. Pilato, cínico, burlesco, pero el letrero lo puso para mal. Pero Dios, hermano, lo usó para bien. Pilato lo usó como una burla. Dios lo puso como la realidad, el cumplimiento de una profecía. Eso lo vemos en el Salmo 2. De la misma manera, la persecución, hermano, de los cristianos, de verdad que es para mal. Pero Dios en nuestras vidas la usa para bien, para fortalecer a su pueblo, para extender su reino. Tus compañeros de trabajo, tus parientes, te pueden acusar falsamente, se pueden burlar de ti, se burlan, de hecho, falsamente, pero Dios puede usar eso para bien. Tus parientes se pueden burlar de ti, se pueden reír de ti, pero Dios eso lo puede usar para bien, para que tú des testimonio en tu vida, un testimonio de paciencia y un testimonio de humildad. Fijaos lo que estoy diciendo. Una necesidad que tenga esa persona, un accidente, una enfermedad, un problema, son cosas muy malas, pero Dios guía todas las cosas para bien. Y sobre todo, hermano, cuando nos pasa algo es para su gloria, para su gloria. Todas las cosas, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas. Juan también nos informa que el letrero decía Nazareno, Jesús Nazareno. Este es Jesús Nazareno, es decir, de Nazaret, de un pueblo de Nazaret, de Galilea. Y vino y habitó, nos dice este sobrenombre, y vino, Mateo 2:23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que el Señor Jesucristo habría de ser llamado Nazareno. Nos dice que este sobrenombre del letrero cumplía las profecías, que él sería llamado Nazareno. Pero lo que quiero recalcar aquí es que aún en ese letrero hay una especie de condescendencia, de humildad del Señor. ¿Por qué? ¿Qué pensaba el judío que leía ese letrero? ¿Qué pensaba el judío que leía ese letrero? Porque donde el Señor Jesucristo fue clavado no era en un sitio aislado. En aquellos días pasaban 2 millones de personas en la Pascua y todo el mundo veía el letrero escrito en 3 idiomas, todo el mundo lo estaba viendo. ¿Qué pensaba el judío? Jesús Nazareno. ¿Pensaba que el Señor era de una gran ciudad, de una gran capital, que había nacido en Nueva York? No. ¿Pensaba que el Señor, cuando menos, estaba en una ciudad heroica? Tampoco. No. ¿Era una ciudad Nazaret de ricos? No. Nazaret era un pueblo despreciado. Él se fue a un pueblo que era un pueblo despreciado, un pueblo insignificante de Galilea, un pueblo de pobres, un pueblo de analfabetos. Y no lo digo yo, nos lo dice Juan. Dice, estaban allí en una higuera algunos de los apóstoles, y Felipe halló a Natanael, y se juntaron allí, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y fijaos lo que contesta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De allí puede salir algo bueno, de Nazaret? Es decir, era un pueblo de pobres, despreciado, insignificante.
Y esto confirma esa profecía y esa verdad, esa humildad del Señor al vivir entre nosotros. Él fue pobre y vivió entre los pobres, entre los pecadores. Él no tenía, el Señor Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza. Él fue muy pobre. Entonces muchas veces nosotros queremos llegar mucho más lejos y no debemos de avergonzarnos de que no es que seamos pobres. No debemos de avergonzarnos. El Señor Jesucristo fue pobre. A veces nos sentimos pobres porque queremos más. Tenemos un coche, quiero un Mercedes, y si no ya no me siento cómodo. Él vivió entre pecadores, Él vivió entre ignorantes, porque ya conocéis la gracia que se hablaba esta mañana de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. En último lugar, el letrero decía Rey de los judíos. ¿Por qué escribió eso Pilato? ¿De dónde sacó la idea? Este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Pudiéramos pensar que Pilato escribió porque los judíos lo habían dicho. Por eso Pilato escribió Rey de los judíos, pero no es verdad. Es que fue Pilato el que escribió eso porque Dios ya lo había predestinado. Ese letrero se hizo conforme a la voluntad de Dios. Realmente era Dios quien dijo, porque dijeron, no pongas Rey de los judíos, eso no pongas eso, Pilato. Y Pilato contestó, lo que he escrito, y eso se va a quedar ahí, y nadie lo borró. Eso estaba predestinado por Dios, nadie lo borró. Ya desde el Antiguo Testamento Dios había prometido a Israel un rey que lo salvaría. El rey sería hijo de David, ya lo conocemos. ¿Cómo comienza Mateo 1, el libro de la genealogía del Señor Jesucristo? Hijo de David. ¿Cómo comienza Mateo 2? Desde el nacimiento del Señor Jesucristo. Hasta la cruz, Jerusalén estuvo perturbada, porque del oriente habían llegado unos magos. ¿Qué es lo que preguntaron esos magos? Herodes se sintió muy amenazado. Cuando el Señor Jesucristo oyó que iban a hacer un rey, se sintió amenazado. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y brincamos 33 años después y vemos este Jesús, el rey de los judíos, en el lugar de la calavera. Allí está, este Jesús. Le dijeron en la entrada triunfal, allí en Jerusalén, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Cambiaron de opinión y lo despidieron de la ciudad al Señor Jesucristo montado en un asna. Y todos decían, crucifícale. Cambiaron de opinión. Para mí, en sociología, yo no sé este cambio de opinión cómo se puede entender. De que lo ensalzaban, daba de comer, alimentaba, curaba, sanaba, y después cambiaron de opinión de una manera que yo no lo entiendo. Probablemente los líderes judíos fueron los que hicieron cambiar la opinión del pueblo, los líderes judíos. Crucifícale, crucifícale, no tenemos más rey que César. Y la última pregunta que contestaremos, ¿quién leyó ese letrero? ¿Quién leyó ese letrero? Los soldados que estaban allí en el Calvario lo leyeron. El centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios, y fue salvo. El centurión fue salvo, creyó en el Señor Jesucristo como su Salvador, fue salvo. Y ojo, le veremos en el cielo, hermano. Y le diremos, tú fuiste
Tú fuiste aquel, pues te libraste por poco. También le vieron los ladrones crucificados, el letrero. También lo leyeron junto al Señor, leyeron ese letrero. Al principio los dos se burlaban de él, el que estaba a la izquierda y el que estaba a la derecha. Pero Dios tuvo compasión de uno de ellos y a uno de ellos le salvó. ¿Cómo sabemos esto? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, este y este, a la verdad, justamente padecemos lo que recibieron, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este del centro ningún mal hizo. Y el Señor Jesucristo estaba un poco más avanzado y los otros dos estaban más atrás, los dos crucificados. Y el Señor Jesucristo, revolviendo la cabeza, haciendo un pequeño esfuerzo, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el momento que el ladrón, primero murió Jesucristo, y en el momento que el ladrón también murió, una mano atravesada por los clavos cogió a la otra mano, cuando pasó el río de la muerte, cogió a la otra mano a la eternidad con el Señor. El otro, su último trofeo de gracia, como se hablaba en esta mañana, antes de morir, la petición del ladrón tuvo que ver con lo que decía el letrero, que Jesús era el Rey de los judíos. El ladrón reconoció su pecado y el castigo que merecía por ser un malhechor, un asaltador de camino, quizá un criminal, no lo sabemos. Creyó en Jesús como Rey, como su Salvador, lo creyó. Probablemente este hombre es como aquí en la iglesia, de pequeñito fue a la escuela dominical y oiría del Señor. Después su vida fue una calamidad. Probablemente estuvo en la escuela dominical y cuando allí, porque escuchó: este es el Rey de los judíos, sálvate, hemos oído esto de ti, hemos oído lo otro. Y este hombre poquito a poco fue penetrando en su espíritu, en su corazón, que realmente ese era el Mesías, el Hijo de Dios. Ese probablemente fue a la escuela dominical como muchos de nuestros hijos y creyó y fue salvo. Le veremos, hermanos, a este hombre en el cielo. Le veremos. Y eso lo salvó. El letrero de la cruz fue como lo que hace Antonio el Niño, como un folleto para ese ladrón. La cruz fue como un folleto. Este Jesús, el Rey de los judíos, repartiendo literatura, lo creyó, se convirtió y fue salvo. Juan, 3 minutos voy a robar. Y muchos de los judíos leyeron este título, muchos de los judíos. Durante más de 6 horas que nuestro Señor Jesucristo estuvo crucificado, cientos y miles de personas vieron ese letrero sobre la cruz. Los historiadores, he leído en comentarios bíblicos, dice que según sus cálculos, por la Pascua habían más de 2 millones de visitantes en ese día, en la Pascua, más de 2 millones de visitantes en Jerusalén. Miles habían visto ese letrero y como sabían el hebreo, el griego y el latín, todos leyeron el letrero. Este versículo nos recuerda que el Evangelio, hermano, es para todos. Y muchos de los judíos leyeron este letrero. Este Evangelio nos recuerda que el Evangelio es para todos. El Evangelio es para todo el mundo. Pilato escribió ese letrero en 3 idiomas. Los principales idiomas del mundo en aquel tiempo. El hebreo, el griego y el latín. Todos lo podían ver, leer, entender. El letrero fue internacional. Lo escrito en la cruz es para todo que crea en él, blanco, moreno, de esta raza, de este país, para todos. El Evangelio es para todos. Y muchos de los judíos leyeron este
letrero. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tan solamente los pecados de los judíos, sino de todo el mundo. Todos, hermanos, tenemos esperanza. Esperanza es lo más grandioso que tenemos en nuestro corazón. La esperanza que un día estaremos con el Señor, que probablemente dejemos nuestro cuerpo aquí, nuestro alma se irá con el Señor y en la resurrección uniremos nuestro cuerpo y nuestra alma y estaremos para siempre con el Señor. Ese es nuestro gran gozo y nuestra gran alegría, pase lo que nos pase. Y esto aún los peores, y esto para todos, esto es como incluso para aquel malhechor. El Evangelio es para todos, incluso para aquel malhechor. Y es más, me atrevo a decir que incluso que es para Judas. Si Judas en el último momento fuera ido al Señor Jesucristo arrepentido de su pecado, pidiéndole el perdón de su pecado, hasta el mismo Judas hubiera sido salvo. Para todos. Para aquel que tiene este pecado de toda la vida, aquel que ha hecho aquello, aquel que ha hecho lo otro. Dios echa todo en lo profundo del mar, todos nuestros pecados, y nunca me acordaré de ellos, porque Él se deleita en perdonar. Para Él es un gozo perdonar, para nosotros los hombres es un poco más complicado, pero para Dios se deleita en perdonar. Bueno, podemos mira una mujer que pasa por allí, una anciana, una amiga, va una mujer con la otra, esto es una imaginación. Dice, mira lo que le hicieron a ese hombre que tú dices que era nuestro Mesías, mujer. El Rey prometido de Dios, es imposible, que lo que estoy viendo, crucificado, eso es imposible. Pero la ancianita sabia le contesta, Él no lo habría predicho, lo había predicho esto, y nos dijo que esto iba a suceder. Muchas cosas, y se ha desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y se ha muerto y resucitado al tercer día. Así nos podemos imaginar a niños que pasaban por allí y tenían una reacción, tanto niños como mayores, como personas. Y pregunto, y ahora tú también sabes lo que dice ese letrero. ¿Cuál es tu reacción en esta mañana? ¿Cuál es tu reacción esta mañana? ¿Te estás burlando? ¿Sientes indiferencia por lo que estamos diciendo? ¿O crees en el letrero y todo lo que implican esas palabras? Este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Crees esto? Pues si crees esto, eres salvo y tienes toda una vida de bendición. Y cuando abras los ojos en la eternidad, te encontrarás con tu Salvador y tu Creador. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, porque nosotros ya vimos el letrero, que tú eras el Rey de los judíos, pero nos amaste tanto, Señor, que allí crucificaste, Señor, todos nuestros pecados, todas nuestras envidias, todos nuestros rencores, y los has tirado a lo profundo del mar. Gracias, Padre Celestial, que aún tu brazo no se ha cortado para salvar, y todavía hay gente que tienes que salvar, Señor. Pueden ser hijos, pueden ser padres, pueden ser hermanos, Señor. Queremos vernos en la eternidad, en el cielo todos juntos, y gozando de esa eternidad, Señor. Bendícenos, Señor, con tu paz, con tu bendición en esta mañana. Gracias, Señor, por la asistencia que hemos tenido en esta mañana y también por bendice a aquellos que no han podido venir. En el nombre de Jesucristo, amén.